Dichos y hechos con Edna Lorena Fuerte. Esto es Dichos y Hechos, soy Edna Lorena Fuerte. Hoy hablaremos del Día de la Raza o la reconquista económica de España. Acompáñenos, está interesante. Bienvenidos, bienvenidas. Y como siempre, y como ya es costumbre, vamos directo a los dichos. ¿Con quién se identifica más, señora? ¿Con Hernán Cortés o con Cuauhtémoc? Ah, hijo, ¿quién es? ¿Con Cuauhtémoc? Con Hernán Cortés, ¿Por qué, señor? porque le quemaron los pies. ¿Y qué pregunta con Cuauhtémoc? ¿Con quién te identificas más? ¿Con Cuauhtémoc o con Hernán Cortés? Con Cuauhtémoc. Con Cuauhtémoc porque es mexicano. Con Cuauhtémoc. ¿Por qué? No sé. No, pues con Cuauhtémoc. ¿Por qué? Pues porque lo veo más, Hernán Cortés para empezar era español, ¿no? Pues yo creo que con Hernán Cortés, ¿Por qué? porque siempre he tenido el afán de tener como que cierto poder sobre las personas. Con ninguno. ¿Quiénes son ellos? Sí, con Hernán Cortés. Por... pues no sé, por su valentía y pues su... La raza pues, de la que venimos, a mi forma de ver, es más mexicana, o sea, más indígena, ¿no? Que a diferencia de Hernán Cortés, los españoles. Pues por la raza indígena, de donde viene el origen, más que nada. Edna, estuvimos con la gente preguntándoles con quién se identificaban más, si con Cuauhtémoc o con Hernán Cortés. Y estas son las respuestas. Volvemos contigo al estudio. ¿Cómo les fue de la celebración del Día de la Raza? Ayer fue 12 de octubre y bueno, los festejos en las escuelas estuvieron a la orden del día, bueno, un poquito menos que hace tiempo. Y cuando estamos celebrando el Día de la Raza nos preguntamos, bueno, finalmente fue el descubrimiento de América, algunos le llaman el Día de la Hispanidad, pero ¿qué relación tiene o cómo lo podemos enlazar al día de hoy con lo que estamos viviendo económicamente los mexicanos y muy particularmente los juarenses? ¿Por qué nos importa? Pues porque más allá del territorio y de la población que nosotros somos como Estado, están los recursos naturales que tenemos en este cuernito de la abundancia, muy, muy codiciado por muchos países, entre ellos aquí los vecinos americanos, norteamericanos, pero también los españoles. Hoy vamos a hablar de eso. Queríamos nosotros introducir el tema con la parte histórica e invitamos a una de las gentes pues, más conocedoras del tema, no la única en la ciudad, pero sí una de las gentes importantes, que es Filiberto Terrazas, licenciado, pues no nos acompañó, hombre, a ver si a la próxima sí nos hace el honor, pero tenemos a un maestro de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que aparte de economista y maestro en economía, tiene el contexto empresarial, académico y social de este tema tan interesante que nos debe de importar a todos. Y te damos la bienvenida, Roberto Pérez, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Oye, pues muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Te va a gustar echarnos la platicada en este tema. Cuando hablamos de economía se nota así como que medio aburridón, pero yo creo que lo vamos a hacer interesante. ¿Cómo la ves? Sí, claro, la economía es una ciencia muy dinámica y sobre todo muy interesante porque está cambiando constantemente. Y es de los dineros y nos afecta a todos. Regresamos un momentito y empezamos. ¿Cómo no? No se nos vaya. Ahorita venimos. Porque los hechos no esperan. En un momento regresamos. Continuamos. Oye, Roberto, ¿cómo te fue en la escuela con las clases de historia? ¿Bien? Más o menos bien. Más o menos. A ver, Sí. platícanos el contexto histórico del Día de la Raza para entrar ya a la parte económica. A ver, platícanos. Muy bien, pues he de decirles que el espíritu emprendedor de Cristóbal Colón, aparte de ser un magnífico navegante y haber nacido en Génova y haber tenido pues la visión
de poder encontrar las Indias. Oye, o decían la India. algunos que pues no fue visión, que fue ya opción, ya lo que tenía que hacer era hacer algo porque no le iba muy bien en ese entonces. Dio fortuitamente con nosotros, ¿verdad? Sí. Porque sí, lo que él quería era llegar a India, Así es. pero dio con nosotros. Sí. Entonces, como todos ustedes están enterados, él salió del puerto de Palos Sí. el día 3 de agosto. Y de algunos mil- dicen que nos dio palo también, que seguimos con pues eso, más ¿no? o menos. Bueno, eso dicen, ¿no? De A ver, 1492. allá por aquellos tiempos. Entonces, es interesante saber que él no contaba con el apoyo económico total. Le faltaba por ahí una cantidad de aproximadamente 500,000. ¿Cómo crees que se llamaban las monedas de ese tiempo? ¿Cómo se llamaban? A ver, platícanos. Se llamaban marivis. Marivis. Ajá. Y entonces él contactó con los Pinzón, unos hermanos que le proporcionaron unas carabelas y así se armaron. A ver, carabelas, unos barquitos. Unos barcos de vela. De vela. De vela, ¿verdad? Ok, Eran sí. unos barcos de vela, eran Por 3. eso eran las carabelas. Sí, eran 3 y Tres. con La eso. Pinta, la Niña y la Santa María, y si no, regresemos a la primaria, ¿no? Y luego, Y Roberto. entonces de ahí salieron a las Islas Canarias. Sí. Porque eran de cuenta que un punto donde de ahí llegaban todas las navegaciones para conectar Europa con el resto del mundo. España estaba muy interesada en tener esa isla porque significaba para ellos lo que ahora es Hong Kong, allá en China. En China. Haz sí. de cuenta que esa es la meca de las negociaciones, exportación e importación de Asia hoy. Y antes era las Islas Canarias. Canarias. Ok. Entonces ellos llegan ahí, reparan las naves que no estaban en muy buenas condiciones y parten hacia las Indias. Ujú. Bueno, hay cuenta la historia que la reina ahí le dio unas joyitas ahí para que hiciera, Hicieron para hiciera la completar pollita y completar ahí o sea, la esto navegación. que pusieron los hermanos Pinzón. era la tercera parte de la inversión. Ujú. Cuando él sale, le dice la reina y el rey, dicen, bueno, tú vas a ser virrey, Sí. vas a tener el 10% de lo que explotes allá, nos vas a traer a la corona, todo lo que traigas, el 10% es tuyo. Ujú. Le dieron su diezmo. Y aparte, sí, dice, vas a poder compartir la riqueza que encuentres allá y vas a ser amo y señor de como organizas de los ahí. territorios que encuentres. Puede ser. Finalmente se vino, les pusieron ahí a algunos presos porque nadie quería navegar, iban a la aventura, y ahí vienen, ¿no? Y ya de medio desconsolados, pues quedan con una tierrita. Pues quedaban ahí con Guananaví, Ajá. ¿cómo se llamaba? Guananí. Guananaví. Ajá. Guananaví. Hoy San Salvador. Hoy San Salvador, correcto. No nomás él hizo un viaje, hizo 4 viajes. Ujú. El del 92, el del 93, 96 y 1502. Lo interesante aquí es el esquema de que abrió la puerta para que luego llegaran finalmente los que conocemos como Europa. conquistadores, Europa, pero en el caso de los españoles, ya fuerzas militares, otro tipo de situaciones para empezar a explorar los territorios, no solamente México, ¿verdad? Bueno, Así en es. ese entonces, ¿verdad? Que no era México en ese entonces, sino todo prácticamente el continente americano, ¿no? La parte hispana, ¿no? Bueno, lo que Lo que hoy conocemos. Cristóbal Colón nunca llegó a México. Sí, llegó Ellos llegaron Ujú. y inclusive él fue virrey de lo que hoy conocemos como Cuba, Ujú. ¿verdad? Entonces, de todas maneras no lo hizo muy bien, él no era político Pues no. y lo mandaron a mandar a aprender de España porque había muchas quejas de su virreinato ahí, ¿verdad? Pero el punto en ese momento era que España necesitaba potencializar su economía. Claro. El descubrir nuevas tierras le dio esa potencia económica y se empezó, después de algunos años de Cristóbal Colón, ya llegaron otros navegantes, etcétera, Así es. a empezar ya propiamente la conquista de los territorios, ¿no? Sí, de hecho, fíjense ustedes que el que realmente nos dice que no es las Indias, es Américo Vespucio, y en honor a su nombre le ponen América a esta tierra. Es correcto. Posteriormente mandan a Hernán Cortés. Muy conocido ese señor, Hernán Cortés. Hernán Cortés sí Sí. traía la consigna de conquistar el nuevo mundo. El nuevo mundo, la Sí. nueva.
obtener toda la riqueza, porque se sabía que aquí en México o en ese territorio, este territorio sí, había muchos metales preciosos, y luego pues tratar de eliminar la cultura que nosotros teníamos, instaurar el catolicismo en México, hacer las encomiendas, los virreinatos y establecer un estado de derecho, podemos decir, del tipo español. Español. Bueno, aquí es algo interesante, Roberto, porque ese esquema de esa fusión de las culturas, ya olvidémonos de los otros hoy países. En México finalmente todavía como que, no nos acabamos de amoldar, ¿verdad? A ese mestizaje. Yo quiero aquí hacer una reflexión y puntualizar que por supuesto respetamos a todas las culturas y a todos los países, a la cultura española por supuesto que sí, pero hay que analizar cuáles fueron los acontecimientos que nos hicieron fusionarnos en un mestizaje que quizá algunos todavía como que no entendemos, no nos acoplamos, y unos de repente andamos más como Cuauhtémoc y otros de repente andamos más como Hernán Cortés, pero finalmente no asumimos esta mexicanidad que hoy, en este siglo XXI, nos está poniendo de cabeza y nos está diciendo que España, después de muchos siglos, retomó la parte económica que en Europa había dejado, que era uno de los países más pobres de Europa y que hoy, ¿qué creen? Pues viene otra vez a reconquistarnos, ¿no? Regresamos un momentito con ustedes porque vamos a tocar ya el tema económico y cómo se relaciona con los recursos naturales de nuestro país, nuevamente con los recursos naturales de nuestro país. Tu opinión es muy importante para nosotros. Escríbenos a análisis.dichosyhechos@gmail.com o déjanos un mensaje de voz al teléfono 690-7168. Continuamos. A ver, Roberto, tu mero mole que es la economía y ya lo que está pasando ya en estos tiempos modernos, ¿no? ¿Qué pasa con este síntoma de mestizaje que no hemos podido acabar de amalgamar? Asimilar. ¿Cómo nos afecta esto? ¿Qué experiencia tienes tú en la maquiladora que lo has vivido con tus estudiantes y luego ya en el traslado económico? Porque yo tengo el dato aquí, amigos y amigas, y esto es muy importante, que después de los gringos, los españoles son los que más inversiones tienen en México. Y no solamente en México, ¿no? En todo América Latina, pero vamos a hablar específicamente de México y al ratito vamos a hablar de los Mouriño, del petróleo y de Campeche, que son recursos naturales que finalmente pues decimos que tenemos independencia y que la canción, y finalmente están comprometidos. A ver, Roberto, platícanos, ¿cuál es tu impresión sobre esto? Bueno, miren, nosotros fuimos conquistados por los españoles y tenemos una idea pues no muy grata de Hernán Cortés por ser el conquistador y que nos forzó hacia una cultura que nosotros ya teníamos un imperio floreciente. Pues porque conquistó primero a Marina, ¿no? Hoy llamada la Malinche, y bueno, pues de ahí se vienen muchas cosas. Pero a ver. Bueno, aquí lo interesante es que tanto España como México, vamos a decir como la Tenochtitlán, eran culturas florecientes, donde la de nosotros se cultivaba la agricultura, se tenía una planeación arquitectónica muy buena, no había muchos criminales, cierto que ellos nos criticaron por ser salvajes por los sacrificios humanos que se hacían, en vez de Huitzilopochtli y de Tlaloc para que lloviera y todo eso. Esto. Pero realmente pues ese era nuestro tipo de cultura, pero eran dos culturas que chocan y ninguna de las dos quiere ceder. Sí. Entonces nosotros tenemos ahorita en nuestra sangre española y sangre indígena. Y hay que asumirlo, porque hace ratito me preguntaste, Roberto, a ver, ¿tú como quién, como cuál te identificaría? Debe haber una pregunta para ustedes, ¿con Cuauhtémoc o con Hernán Cortés? Y los más güeritos y así como que dicen, ay, no, pues yo allá en Europa, Cortés. No, pues con Hernán Cortés, no, yo aquí México, pues con Cuauhtémoc. Y luego, pues que no, ¿verdad? Y no, porque ellos duraron con nosotros 300 años. Entonces, nuestra sangre, nuestro ADN mexicano, que ya está... Ya hay un ADN mexicano. Un ADN mexicano. Sí. Tenemos ya los genes de los españoles y de los indígenas. Está revuelto ahí. Entonces,
nuestras actitudes a veces son más de españoles. ¿Cómo? Sin que se ofendan la comunidad española. Cuando somos arrogantes, cuando somos atropellados, cuando queremos discriminar a las personas, somos conquistadores. Conquistadores, y asumimos el punto de arrogancia. Cuando estamos cabizbajos y que no tenemos confianza en nuestra autoestima y nos sentimos como que no podemos, asumimos la cuestión del indio, aquel que lo tenían sojuzgado, esclavizado y que no hallaba para cuándo poder librarse de esa situación. Entonces, ahí estamos amalgamados. En el México moderno, ¿cómo se va todavía viendo esto? Y en el México actual, pues, o sea, ya en el siglo XXI. En el México actual, tú ves, por ejemplo, en la cuestión deportiva, nosotros nos cedemos mucho la presión hacia los equipos extranjeros, precisamente porque nos sentimos todavía conquistados y como personas que vemos a los extranjeros como que son lo máximo. Por ahí decían que el culpable de que no seamos campeones del mundo en el fútbol es Miguel Hidalgo. Ah, caray, ya salió el padre de la patria. Ahora, ¿qué pasó aquí con él? Porque si él no nos hubiera independizado de España, ahorita España y nosotros seríamos uno solo y seríamos campeones del mundo. Caray, eso estuvo muy bueno, ¿verdad? Sí. Pues eso estuvo muy bueno. Y luego que va a venir la selección aquí a jugar a México, ¿no? Digo, aquí a Juárez, ¿no? Entonces, por ahí es la cuestión deportiva. Sí. Y luego nos vamos por la cuestión económica, a ¿no? la cuestión económica. Porque España se las dio muy duras, o sea, en la época de Franco, ¿verdad? Ya en los 30s, 40s, 1930, 40, por ahí esas épocas, se la dio muy dura con Franco. Sí. Acuérdense que España, a través de Franco, participó ahí con los nazis y todo esto, también con Italia, con los fascistas, etcétera. Y cae Franco, yo me acuerdo que en ese entonces México no tenía relaciones con España. Cae Franco, llega todo un movimiento español y España de los 70 para acá, hace 40 años, empieza a dar un giro. Sí. Un giro que nosotros, con toda la estabilidad que hemos tenido, que tanto aprecia el PRI y que ahora también se sube ahí el PAN, pues no hemos logrado. ¿Qué pasó? Sí, por ejemplo, fíjate, momentos históricos diferentes, pero nosotros nos libramos de nuestro dictador, de Porfirio Díaz, y ellos de Franco. Pero en épocas distintas. Se van a reclamar los admiradores de don Porfis, luego hablaremos de él, porque tiene claroscuros. Tiene la etapa heroica, ¿verdad? Pero después tiene la etapa de dictatorial. Bueno. Entonces, ellos, lo que yo siempre veo de otros países es que tienen una estrategia bien delineada sobre qué es lo que buscan, qué es lo que quieran, en qué tiempos, cómo lograr y hacia dónde van. Si tú observas nuestro Plan Nacional de Desarrollo, tiene una serie de 5 ejes para poder cumplirlos. Pero yo te pregunto a ti, ¿hay alguien en México que esté dando seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo? Pues yo creo que ni los diputados, y aquí es una crítica fuerte porque finalmente nuestros gobernantes están más influenciados por esa arrogancia de conquistar el poder político que por realmente plantear esquemas de desarrollo para el país. Yo no puedo concebir que después del Pacto de la Moncloa en España, en donde en 40 años España está entre los primeros niveles en Europa y en donde además es el segundo en inversión extranjera en nuestro país, reconquistando económicamente México, lo quiero subrayar, nosotros con 70 años del PRI y otros tantos del PAN no podamos hacerlo, ¿no? Y eso se extrapola aquí a nuestro estado y a la ciudad, Roberto. En términos así claros y concisos de tu experiencia, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué esa fascinación de repente también de algunos de nuestros políticos por darle todo de repente a aquellos que hablan con la Z, con los españoles? Vuelvo a insistir, con todo respeto para los españoles, pero también hay que decir que así como en todas las nacionalidades hay gente que utiliza la cuestión económica y el poder político pues, para hacer sus negociaciones. Estoy hablando de la gente de Mourinho, que en paz descanse, pero que implicó una influencia importante en el actual presidente de la República, que es Felipe Calderón, y que si no fallece, y no sé por qué, y luego hay muchas especulaciones, pues podría ser el candidato del PAN en el 2012, es correcto, ¿no? Puede ser. ¿Verdad? Sí, puede ser. Mira, lo que pasa es que acuérdate que para rescatar nuestro sistema financiero hubo necesidad de hacer fusiones con los bancos extranjeros. La mayor parte de bancos extranjeros que vinieron a México a este rescate fueron los españoles.
Y uno de los que tiene más influencia es el Santander. Santander, Bilbao Vizcaya. ¿Cuál es el Bilbao Vizcaya? El BBW. El Bancomer, hombre, el azulito ese ya va al gol. ¿Sí? Ese es español, ¿eh? Sí. Grande inversión española. El Santander y el tienen una estrategia de penetración financiera muy fuerte y vuelvo a lo mismo, muy bien delineada. Saben hacia dónde van. Entonces, con esto nosotros nos allegan recursos frescos, o sea, de España, donde necesitamos liquidez en México, y es por eso que esas fusiones nos vuelven a dar vida financieramente. Pues regresamos con eso en un momentito, porque aquí el asunto es, bueno, yo no creo que nada más los españoles hayan tenido interés en invertir. En realidad, desde los tiempos del descubrimiento y la conquista, hay una fascinación, primero por la otra cultura y por no aceptarnos en esta mexicanidad, que es la que debemos de celebrar, ¿no? Regresamos. Sí. Es correcto, ¿no? Sí, sí. O sea, nos entregamos. Comprometidos con los hechos. Miren, la parte histórica es amplia, totalmente amplia. Hemos querido dar nada más un barniz de esto. Nuestra frase del día de hoy es de Margaret Thatcher, conocida política inglesa, la dama de hierro, política británica. Dice, tú tienes que pelear una batalla más de una vez para ganarla. Eso es muy importante. A veces los mexicanos dicen, no hombre, ya me cansé. Ay, despuesito. Ay, lo dejamos a la desidia. Y eso es parte de mañana. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que aprender. Algunos dirían, o han dicho, híjole, si nos hubieran conquistado los ingleses o los holandeses, el pasado ya no existe, ya pasó. ¿Qué tenemos en nuestra historia? ¿Qué tenemos que asimilar hoy? Y dejemos del contexto del país. En Chihuahua, en Ciudad Juárez, ¿qué tenemos que asimilar hoy ante unos gringos que están nuevamente con tamaña manota por acá con nosotros y ante Europa, que también nos está viendo como un potencial en cuanto a los recursos naturales? Porque ahí les va. Con todos los políticos que ha habido en este país, de todos los colores, el cuernito de la abundancia sigue siendo cuernito de la abundancia. ¿Es correcto, Roberto? Así es, sí. Somos un país con muchos recursos. Muchísimos. Pero mira, un país que basa su riqueza en la venta de sus recursos es como desangrarte, tú como ir a vender tu sangre a los centros de plasma. Claro. No es inteligente. Inteligente es que tú vendas tecnología hacia el mundo, porque cuando tú vendes tecnología al mundo, el resto del mundo depende de ti. Nosotros somos a la inversa, dependemos de los demás países. Oye, Roberto, ese punto tendríamos que aprenderlo los juarenses, ¿no? Sí. Porque vino la industria maquiladora, qué felices somos, pero no desarrollamos tecnología. Y hoy, que la crisis está cruzando el charco, que está a nivel mundial y que tenemos una crisis de inseguridad, decimos, ay Dios, ¿qué vamos a hacer? No tenemos industria, no hemos desarrollado tecnología. No. Y eso es parte de mañana, despuesito, vendrán otros. Y esa no es una actitud real de decir, bueno, estamos aquí plantados, ¿no? Como que seguimos diciendo, a ver, ¿quién viene a rescatarnos, Roberto? Fíjate, ¿Sí? de hecho, los demás países nos ven como un país flojón. Flojón. Porque mucho de nuestro gasto público lo financiamos con el ingreso de la venta del petróleo. Ajá. ¿Qué pasaría si nosotros de repente no tuviéramos ese ingreso del petróleo? Como dicen que ya andamos medio secos en eso, aunque no es cierto, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Entonces, quiere decir que nuestra administración no es una administración eficiente para recaudar fondos y autofinanciarse. Bueno, pero no fueron los priistas, los panistas. Calderón dice que ya cruzamos la recesión y que ya nos faltan unos poquitos empleos. ¿Tú qué dices de eso? Pues no, mira, fíjate que cada año se integran a la fuerza laboral 1 millón de jóvenes. Y ahorita estamos cacaraqueando el huevo
porque se produjeron 617,000 empleos. ¿Cuánto nos falta para completar el 1,000,000 de...? No, muchísimo. Espérate, pero falta lo que no se completó el año pasado y el antepasado y el repasado. Los rezagos total. Todo eso lo acumulas y te da una gran cantidad de desempleo. Como profesionista, como maestro de la universidad, de nuestra querida Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ¿cuál sería tu mensaje para la gente que nos escucha sobre este tema que a lo mejor les parece así como que, ay, bueno, la economía, pero señores, amigos, amigas, es la lana que usted y yo vemos todos los días, es lo que ya no gira en Ciudad Juárez, es lo que tenemos que estar presentes porque si no tomamos las riendas hoy, usted y yo, de esto, para empezar conociendo el asunto y asumiéndolo, pues nadie lo va a tomar, los gobiernos no les interesa, entonces hay que empezar primero por nuestra casa. Pero a ver, ¿cuál sería tu mensaje? Sí, exactamente, a eso me refiero. Es que nosotros somos los que tenemos que cambiar, los ciudadanos. Sí. Porque en la medida que nosotros cambiemos, tendremos los gobiernos que nosotros queremos tener. Pero desgraciadamente volvemos al paternalismo del mexicano. Todo queremos recibir del gobierno, todo queremos recibir de la empresa. Pero tú, ¿qué estás haciendo por tu país? ¿Qué estás haciendo por tu empresa? ¿Qué estás haciendo por tu colonia? ¿Qué estás haciendo en tu familia? Tú debes de cambiar primero para que exista un cambio después. Entonces, el mensaje sería, bueno, vamos a asumirnos ni como la parte de Cuauhtémoc ni como la parte de Hernán Cortés. Somos mexicanos, en este caso somos juarenses, tenemos que asumir nuestra posición, no esperar a que nos venga a rescatar nadie, ni siquiera el gobierno. Y si no nos gusta el gobierno, hay que cambiarlo. Así es. ¿Cómo lo cambiamos? Decidiéndonos, hablándonos, que no nos dé miedo. Sí, está muy duro allá afuera, pero si seguimos pensando así, así nos vamos a quedar. Cene rico, cuídese mucho, coma rico también el domingo. Roberto, muchas gracias. Prometemos regresar con el tema en una forma más acuciosa. Nos vemos la próxima semana. Cuídese mucho. Muchas gracias, Roberto. Dichos y hechos con Edna Lorena Fuerte, donde la política la hacemos todos y todas.